El millonario Alejandro Alcántara llegó temprano a casa ese martes. Un suceso casi inaudito en su vertiginosa rutina empresarial. Una cancelación imprevista de una crucial reunión con inversores lo había devuelto a su majestuosa mansión de Lomas de Chapultepec, dejándolo con un inusual vacío en su agenda y una ligera sensación de desasosiego que rara vez experimentaba. Recorrió las impecables calles, donde cada portón de hierro forjado ocultaba historias de éxito y un aislamiento elegante. Alejandro no solía regresar a su hogar sin un propósito bien definido, pero hoy, el destino parecía haberle tendido una trampa, una sorpresa que desbarataría su calculado universo de poder. Absorto en sus pensamientos financieros, no podía prever que un momento tan doméstico, algo que él consideraba mundano, sería tan revelador. Trastocando su percepción de la realidad que creía dominar, se dirigía a su estudio, completamente ajeno al drama que se cocinaba, literalmente, en su propia cocina. La grandiosa entrada de mármol pulido lo recibió con su habitual silencio, un reflejo de la opulencia y la, a menudo, desoladora soledad que impregnaba los vastos salones de la residencia Alcántara. Las arañas de cristal colgaban como joyas gigantes, y los cuadros de incalculable valor decoraban las paredes, testigos mudos de una vida de excesos y, paradójicamente, de ausencias. Normalmente, la casa bullía con el movimiento silencioso del servicio, pero hoy, una extraña quietud lo envolvía todo, roto solo por el eco de sus propios pasos sobre el suelo brillante. Alejandro, acostumbrado a este lujo distante, se quitó la chaqueta y la dejó sobre un sofá de diseño, mientras un leve murmullo, inusual y melodioso, comenzaba a filtrarse desde el fondo, atrayendo su atención de forma casi inconsciente hacia el corazón de la mansión, un lugar que rara vez visitaba, la cocina. Un sonido cristalino, una risa infantil llena de una alegría desbordante, rompió de pronto el silencio sepulcral de la casa. Era la risa inconfundible de su hija, Luna. Aquel sonido, tan puro y espontáneo, era un bálsamo extraño para el alma calculadora de Alejandro, que habitualmente lo escuchaba solo de pasada. Se detuvo en seco, sintiendo una punzada de curiosidad, pues Luna solía estar en su cuarto de juegos con su niñera o en el jardín, nunca tan cerca de las áreas de servicio. Siguió el rastro de la risa, que ahora se mezclaba con el tintineo suave de unos platos, una armonía inusual que lo desorientó. Avanzó cautelosamente por el pasillo principal, sus pasos amortiguados por las alfombras persas, hasta que llegó al umbral de la moderna cocina, un espacio donde él apenas ponía un pie, y lo que vio allí lo dejó sin aliento, impactado por una imagen que jamás habría podido imaginar. Y entonces la vio, en medio de la reluciente cocina, con el sol de la mañana bañando la escena. Sofía, la joven limpiadora de la casa, lavaba platos con una facilidad asombrosa, y lo que lo dejó sin habla fue la pequeña Luna, sentada felizmente sobre los hombros de Sofía, riendo a carcajadas mientras sujetaba un paño de cocina, con sus manitas regordetas sobre su cabeza. El cabello oscuro de Sofía, recogido en una trenza sencilla, se balanceaba con cada movimiento, y Luna se aferraba a ella con una confianza y un afecto que Alejandro rara vez sentía de su propia hija. Aquella imagen de pura felicidad, tan íntima y desbordante, lo golpeó como un rayo en mitad de su corazón. El aire se le fue de los pulmones y por un instante su visión se nubló. ¿Qué era aquello? ¿Qué estaba presenciando en su propia casa, bajo su autoridad? El corazón de Alejandro dio un vuelco brutal. Se le fue el aire, casi desmayándose allí mismo, apoyándose en el marco de la puerta para no caer. La escena, tan tierna y espontánea, era una afrenta directa a su control, a su autoridad. Su limpiadora, aquella mujer contratada para mantener su mansión impecable, estaba jugando con su hija de una manera tan íntima, tan maternal, que le resultó incomprensible y dolorosamente ajena. Un torbellino de emociones contradictorias lo asaltó: asombro por la naturalidad de la conexión, celos por el vínculo tan estrecho que veía entre ellas y una intrigante curiosidad que lo carcomía desde dentro. ¿Desde cuándo ocurría esto? ¿Y por qué Luna, siempre tan reservada con él, mostraba esa libertad y esa alegría desbordante con Sofía? Aquel momento rompió su coraza,
desvelando una vulnerabilidad que no sabía que poseía y le hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre su propio hogar. Sofía, ajena al ojo crítico que la observaba, continuaba con su tarea, tarareando una melodía popular mientras Luna le susurraba algo al oído, provocando otra cascada de risas. Sin embargo, un leve cambio en la atmósfera, un imperceptible frío que se colaba por la puerta, la hizo levantar la vista. Sus ojos, grandes y expresivos, se encontraron con la mirada gélida de Alejandro. En un instante, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mezcla de pánico y vergüenza. El miedo la invadió. Sabía que había traspasado un límite invisible, una línea impuesta por las estrictas reglas de la casa. Rápidamente, bajó a Luna de sus hombros con delicadeza, aunque la niña, aún inmersa en su juego, no comprendía la repentina tensión que había invadido el aire de la cocina. Sofía sintió el peso de la mirada de su empleador como una losa. Sofía Morales, de apenas 28 años, era el reflejo viviente de la lucha y la dignidad. Cada día, antes del amanecer, dejaba atrás su humilde vecindad en la periferia de la Ciudad de México para adentrarse en el mundo de los Alcántara, un universo tan distante del suyo como la noche del día. Su corazón noble y su espíritu indomable la impulsaban a trabajar incansablemente, siendo el sostén principal de su pequeña familia, una madre anciana y un hermano menor que soñaba con estudiar. Pero bajo esa fachada de fortaleza, Sofía cargaba con el dolor silencioso de un secreto que la perseguía desde la infancia, una verdad oculta que la ataba a un pasado que intentaba, sin éxito, dejar atrás. Su compasión, tan grande como sus responsabilidades, la había llevado a forjar un vínculo inesperado con la pequeña Luna, un consuelo para ambas en medio de sus respectivas soledades. Luna Alcántara, de 5 años, era una niña con alma sensible, un espíritu curioso y una risa contagiosa que lograba iluminar hasta los rincones más oscuros de la imponente mansión. A pesar de la opulencia que la rodeaba, los juguetes caros y la atención constante de niñeras, Luna anhelaba el calor materno que la ausencia de su madre biológica le había negado desde muy pequeña. Su padre, Alejandro, aunque proveedor, era una figura distante y absorta en sus negocios, incapaz de llenar ese vacío emocional. Así, Luna había encontrado en Sofía no solo una figura de consuelo, sino una confidente, una amiga y, de alguna manera, el reflejo de la ternura que su corazón infantil tanto ansiaba. Con Sofía, Luna era libre de ser simplemente una niña, sin la presión ni las formalidades impuestas por su entorno de alta sociedad, lo que hacía de su conexión algo puro y vital. La inocencia en los ojos de Luna al ver a su padre, mezclada con la palpable vergüenza en el rostro de Sofía, creó una atmósfera cargada de emociones no expresadas. Alejandro las miró a ambas, sintiendo la extraña punzada de la injusticia. ¿Por qué su hija buscaba el regazo de una empleada y no el suyo? Aquel momento era una revelación, amarga de sus propias fallas como padre, de la distancia que había permitido crecer entre él y su pequeña. La conexión entre Sofía y Luna era innegable, un lazo forjado con el tiempo y el afecto genuino, algo que el dinero de los Alcántara nunca podría comprar ni reemplazar. Una verdad incómoda que empezaba a abrirse paso en el hermético mundo del millonario. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos, porque lo que sucede a continuación es aún más impactante. Alejandro, recuperando su aplomo habitual, endureció el gesto, su voz resonando con una frialdad que heló la cocina. Sofía, ¿qué significa esto? Te contraté para limpiar, no para entretener a mi hija de esta manera tan inapropiada. Bajen a la niña inmediatamente. Sus palabras, como estocadas, atravesaron el aire, haciendo que Luna se encogiera un poco, sintiendo el cambio brusco en el humor de su padre, aunque sin comprender del todo la severidad de su tono. Sofía sintió el calor subir a sus mejillas, el orgullo herido y la humillación quemándole por dentro. Aquel millonario, acostumbrado a dar órdenes y a que se cumplieran sin rechistar, no podía entender la profundidad del vínculo que acababa de presenciar. Para él, era simplemente una empleada, una pieza más en el engranaje de su vasto hogar, no una persona con sentimientos o afectos sinceros. Su mirada, llena de reproche,
era una clara señal de su desaprobación. Sofía, con la voz apenas un susurro pero cargada de dignidad, intentó defenderse. Señor Alcántara, yo solo seguía a Luna. Ella quería verme mientras lavaba los platos y no había nadie más con ella en ese momento. Se sentía sola. La excusa sonó débil incluso para ella, aunque era la verdad. ¿Cómo explicar a un hombre tan ajeno a las emociones lo que significaba la compañía para una niña pequeña? Siempre la cuido con mucho cariño, señor. Jamás haría nada que la pusiera en peligro. Solo jugábamos un rato. Ella estaba feliz. Las palabras apenas salían de su garganta, temblorosas por el miedo a ser reprendida, quizás incluso despedida. Sabía que se jugaba su sustento, la única forma de sacar adelante a los suyos, pero no podía dejar de sentir la injusticia de la situación, defendiendo un afecto tan puro. La pequeña Luna, sintiendo la tensión entre los dos adultos, se bajó de las rodillas de Sofía y se acercó a su padre, con los ojos llenos de una tristeza que ablandaría a cualquiera, excepto quizá al hermético Alejandro. «No, papi», dijo con su voz infantil y clara. «Sophie me cuida muy bien. Ella es divertida. Siempre me cuenta cuentos y me deja ayudarla con las flores del jardín. Contigo no juego así». Sus palabras, pronunciadas con la más pura inocencia, fueron un golpe bajo para Alejandro, una verdad innegable que resonó en el silencio de la cocina. Sofía la miró con ternura, sintiendo cómo el corazón se le encogía de dolor por la pequeña. La niña, sin saberlo, acababa de exponer la cruda realidad de la relación entre padre e hija, poniendo al descubierto la ausencia emocional del millonario de una manera que ni 1000 acusaciones habrían logrado. Las palabras de Luna cayeron sobre Alejandro como un jarro de agua fría. Aquella frase, tan simple y devastadora, golpeó justo en su orgullo paternal. Sintió una mezcla de humillación y celos intensos. ¿Cómo era posible que una empleada, alguien a quien apenas conocía, le ofreciera a su hija algo que él, con todo su dinero y poder, no podía darle? La risa de Luna con Sofía, su cercanía, la inocente confesión de la niña, todo se confabulaba para hacerlo sentir un fracasado en el aspecto más íntimo de su vida. Se dio cuenta de que lo que veía era un lazo genuino, algo inmaterial y profundo que escapaba a su control, que no podía comprar ni dictar. Aquella conexión, tan ajena a su mundo de transacciones y estrategias, lo intrigó profundamente, sembrando la semilla de una duda sobre sus propias prioridades y la verdadera felicidad de su hija. La imagen de Sofía y Luna se superpuso por un instante con el recuerdo fugaz de la madre de Luna, Valeria, una mujer que había fallecido trágicamente poco después del nacimiento de la niña. Alejandro había intentado llenar el vacío con regalos, niñeras y una vida de lujo, pero jamás había logrado replicar el calor maternal que Luna, de forma inconsciente, buscaba desesperadamente. Ahora comprendía que Sofía, con su sencillez y su amor innato, estaba ofreciéndole a su hija precisamente eso. La pequeña, desde siempre, había sido una niña que anhelaba afecto, que buscaba un refugio en los brazos de quien se lo ofreciera con sinceridad. El millonario, aunque exitoso en los negocios, había sido un desastre en el terreno emocional, dejando un hueco que la presencia luminosa de Sofía, para su sorpresa y descontento, parecía estar llenando con una facilidad asombrosa, desafiando todas sus expectativas y la lógica de su mundo. El contraste entre sus mundos no podía ser más evidente. Alejandro, un empresario implacable, forjado en las altas esferas de la capital, donde las decisiones se tomaban en despachos acristalados y las emociones se mantenían a raya, frente a Sofía, una joven que cada día cruzaba la ciudad desde su humilde vecindad, donde la vida era una lucha constante, pero también un constante acto de generosidad. Su trabajo de limpieza era su medio de supervivencia, pero su esencia era mucho más rica que el oropel de la mansión. Ella ofrecía calor humano, empatía, un abrazo sincero que los Alcántara, a 1960, a pesar de toda su riqueza, no parecían tener en abundancia. Aquel día, el abismo social entre ellos se hizo innegable, pero también se reveló una conexión humana que trascendía barreras, una verdad que comenzaba a resquebrajar la rígida estructura de la vida de Alejandro, mostrándole un valor que su fortuna no podía adquirir.
A pesar de su inicial molestia y sus celos, algo en la mirada franca de Sofía y la pura alegría de Luna empezó a ablandar la dura coraza de Alejandro. No era una rendición, pero sí una fisura en su acostumbrada indiferencia emocional. La escena había sido demasiado real, demasiado conmovedora para ser ignorada o simplemente tachada de inapropiada. Por un momento, el implacable empresario se vio a sí mismo no como un magnate poderoso, sino como un padre que no lograba conectar con su hija, un hombre que se perdía los momentos más simples y preciosos. Una semilla de respeto, quizás de admiración por la calidez y la paciencia de Sofía, comenzó a germinar. En su interior, un sentimiento inesperado que lo descolocaba por completo. La imagen de Luna riendo sobre los hombros de Sofía se grabó a fuego en su mente, un recordatorio constante de lo que le faltaba. Mientras Sofía terminaba de guardar los últimos utensilios, un movimiento inadvertido hizo que un objeto se deslizara de su bolsillo. Cayó al suelo con un suave tintineo. Era una pequeña caja de metal finamente labrada, antigua y oxidada, que al abrirse ligeramente reveló un brillo intenso. Alejandro, con su agudeza visual de hombre de negocios, no pudo evitar reconocerlo. Era un broche de plata y perlas, un diseño art deco inconfundible, una joya familiar que se creía perdida desde hacía décadas, perteneciente a su abuela, y que su madre solía llevar en ocasiones especiales. La sorpresa en su rostro se transformó en una ceja arqueada, una mezcla de confusión y repentina sospecha. ¿Qué hacía Sofía, la limpiadora, con una reliquia de los Alcántara, una pieza de incalculable valor, sentimental y monetario que solo la familia debía poseer? Aquello era sencillamente inaudito, y mucho más que una simple coincidencia. Sofía se agachó rápidamente, el pánico reflejado en sus ojos al ver el broche en el suelo y, sobre todo, la mirada inquisitiva de Alejandro. Sus manos temblaron al recoger la joya, intentando ocultarla de nuevo en su bolsillo, pero ya era demasiado tarde. La confusión en el rostro de la joven era genuina, mezclada con el terror de ser descubierta con algo que no le pertenecía, o al menos que no debería poseer. ¿Qué es eso, Sofía?, preguntó Alejandro, su voz ahora desprovista de emoción, cortante como un cuchillo, aunque por dentro un vendaval de preguntas se desataba. ¿Por qué tienes en tu poder una joya que le perteneció a mi abuela? ¿Y cómo llegó a tus manos? La pregunta flotaba en el aire, cargada de una acusación implícita que heló la sangre de Sofía. Aquel broche, que guardaba desde la niñez, acababa de abrir una grieta insalvable entre ellos, desenterrando un pasado que creía sepultado y presagiando una tormenta que estaba a punto de desatarse. Alejandro se acercó a Sofía con paso firme, su estatura imponente, haciendo que ella se sintiera aún más pequeña y vulnerable. Extendió la mano, esperando que ella le entregara el broche sin dudar. «Dame eso, Sofía, inmediatamente. Necesito una explicación, y la quiero ahora mismo». Su tono no admitía réplicas. Su mirada penetrante exigía respuestas. Sofía apretó la joya en su mano, sintiendo el frío metal contra su piel. ¿Cómo podía explicarle que aquella pieza era lo único que le quedaba de su madre? Un tesoro que había heredado en circunstancias que ni ella misma entendía completamente. La verdad era demasiado compleja, demasiado dolorosa. Y en aquel momento, bajo la mirada acusadora de Alejandro, simplemente no podía articularla. Sabía que se encontraba en una encrucijada peligrosa, donde su honor y su trabajo pendían de un hilo, mientras la desconfianza del millonario crecía a cada instante. Con un último suspiro de resignación, Sofía le entregó el broche a Alejandro, sintiendo cómo una parte de su alma se desprendía con él. La mirada del millonario, ahora mezclada con un sutil desprecio, la hizo sentir como una ladrona, a pesar de que la joya era, de algún modo, legítimamente suya, aunque no pudiera probarlo. Sin decir una palabra más, y con la cabeza gacha, se dio la vuelta y salió de la cocina, dejando a Luna confundida y a Alejandro con la joya en la mano. Cada paso que daba Sofía resonaba con el eco de una amenaza latente. El pequeño broche no era solo una pieza de joyería antigua, era la llave a una verdad oculta, a un pasado compartido que los unía de forma insospechada y peligrosa. Se iba con el corazón encogido, presintiendo que aquel encuentro fortuito no era más que el inicio de una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre, arrastrándola a un torbellino de acusaciones y revelaciones. Alejandro se quedó solo en la cocina, con el pino sin sentar.
broche en la palma de su mano, su peso metálico sintiéndose inusualmente pesado. Observó cómo Sofía y Luna se alejaban por el pasillo, la niña aún mirando hacia atrás con curiosidad, sin entender por qué la alegría de hacía un momento se había evaporado. Ya no veía a Sofía solo como su empleada, ni a Luna solo como su hija. Un velo de intriga se había cernido sobre la mansión, una duda que se aferraba a su mente como una sombra. La joya antigua, inexplicable en posesión de la limpiadora, sembraba la semilla de una verdad oculta, un secreto que, intuía, entrelazaba sus pasados de una manera impensable. «Esto no se quedará así», murmuró para sí mismo, su voz gélida. «Descubriré qué significa todo esto». Lo que Alejandro estaba a punto de desenterrar iba mucho más allá de un simple robo o una coincidencia, preparándose para desvelar un capítulo perdido de su propia historia familiar, una verdad que sacudiría los cimientos de su existencia. Con la joya familiar aún pesando en su mano, Alejandro se retiró de la cocina, la risa de Luna y el rostro consternado de Sofía grabados a fuego en su mente. Subió los escalones de mármol de 2 en 2, dirigiéndose a su estudio, un santuario de maderas nobles y silencio. El broche, un relicario antiguo de plata y perlas, era inequívocamente el de su abuela, una pieza que no había visto desde su infancia y que se daba por perdida. La idea de que Sofía lo tuviera en su posesión, tan casualmente, en su bolsillo, encendió una alarma de desconfianza que se extendía por todos los rincones de su calculada existencia. Aquella situación, más allá de la sorpresa inicial, le resultaba una afrenta directa a su orden y a la seguridad que creía tener sobre su propio hogar y sobre las personas que lo habitaban. Sentado frente a su imponente escritorio de caoba, Alejandro examinó el broche con una minuciosidad casi forense, deslizando sus dedos por las incrustaciones de perlas y el diseño Art Deco. Cada detalle, cada pequeña imperfección, confirmaba su autenticidad. La joya representaba no solo un valor material incalculable, sino un legado familiar, un fragmento de la historia de los Alcántara que jamás debió salir de su custodio. ¿Cómo había llegado a manos de una limpiadora? La pregunta, punzante y repetitiva, martilleaba en su mente, exigiendo una respuesta inmediata y racional. Su orgullo se sentía herido, no solo por la posible intromisión, sino por la inexplicable conexión que el objeto parecía tener con una mujer a la que apenas conocía y que ahora se revelaba como portadora de un misterio personal. Inmediatamente, Alejandro activó a su asistente personal, Elena, una mujer discreta y eficiente, con la orden de iniciar una investigación exhaustiva. «Quiero que averigües todo sobre Sofía Morales», dijo con voz fría y autoritaria por teléfono. «Su pasado, su familia, dónde vivía antes de trabajar aquí. No quiero ningún detalle sin revisar. Y lo más importante, quiero saber cómo este broche, que es una reliquia de 1900, mi abuela, terminó en su posesión. Necesito la verdad, Elena, cueste lo que cueste, y la quiero para ayer. No dejes piedra sin remover». La misión era clara: desenterrar cualquier vínculo, cualquier sombra que pudiera arrojar luz sobre el enigma. Lo que no sabía Alejandro es que esta investigación, que creía ser una búsqueda de una simple explicación, abriría las puertas a una verdad mucho más profunda y transformadora. Mientras tanto, Sofía caminaba de regreso a su humilde hogar en la periferia, el corazón encogido y las manos temblorosas. La mirada de Alejandro, la frialdad en su voz al arrebatarle el broche, la habían dejado con una sensación de humillación profunda y un miedo incontrolable. Aquella joya, el único recuerdo tangible de su madre biológica, la había acompañado desde la niñez, un talismán silencioso que guardaba una promesa de un pasado desconocido. ¿Cómo podría explicar a un hombre tan poderoso la historia detrás de aquel objeto? Una verdad que ni ella misma comprendía del todo. Sabía que había cruzado una línea, que su futuro en la mansión, y por ende el sustento de su familia, ahora pendía de un hilo precario. El miedo a lo desconocido era abrumador. Al llegar a su casa, su madre adoptiva, doña Elena, la esperaba con un plato de frijoles calientes. «Mi niña, ¿qué te sucede? ¿Tienes la mirada perdida?», preguntó con la voz suave y preocupada de siempre. Sofía intentó sonreír, pero sus labios se negaron a obedecer. «Nada, mamá.
Solo un día difícil en Minoisna. El trabajo. No podía confesarle lo del broche, ni el miedo que la embargaba. No quería preocuparla, pero en su interior, la imagen del broche en manos de Alejandro y el gélido interrogatorio se repetían una y otra vez. Se sentía atrapada, sin salida, sin un alma en quien confiar con este secreto que ahora se revelaba como una amenaza latente. Su vida de sacrificios parecía desmoronarse por un objeto cuya verdadera historia estaba más allá de su alcance, anclada en un pasado misterioso. Elena, la asistente de Alejandro, no tardó en mover sus hilos. Su extensa red de contactos se activó. Llamadas a registros civiles, hospitales, agencias de contratación, incluso viejas niñeras y empleados de la familia Alcántara fueron contactados discretamente. Los datos de Sofía Morales comenzaron a fluir hacia la oficina de Alejandro, un expediente digital que se engrosaba con cada hora que pasaba. Sin embargo, no había rastro del broche en ningún inventario familiar o registro de bienes. La joya parecía haber desaparecido por completo del radar de los Alcántara hacía décadas, lo que solo aumentaba el enigma. Aquella omisión, aquel vacío en la historia oficial de la joya, era en sí mismo una pieza del rompecabezas, una pieza que Elena, con su instinto agudo, sabía que era crucial para desentrañar el misterio. Una tarde, mientras Alejandro revisaba los primeros informes sobre Sofía, Patricia, su exprometida, y una figura influyente en la alta sociedad, apareció en la mansión sin anunciarse. Su presencia, siempre impecable y calculada, era un recordatorio constante de las expectativas sociales que Alejandro debía cumplir. Alejandro, me he enterado de ciertos rumores en los círculos sociales. Parece que tu hija está desarrollando una peculiar afición por el personal de servicio. ¿Es cierto lo que se dice de esa empleada? No querrás que la prensa se haga eco de un escándalo. Su voz, melosa pero venenosa, sugería una preocupación que ocultaba una clara intención de socavar la reputación de Sofía y la estabilidad de Alejandro. Patricia, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos fríos, continuó su ataque sutil. Entiendo que Luna extraña a su madre, pero hay límites. Esa mujer, Sofía, parece estar manipulando a la niña, buscando un ascenso social. Debes tener cuidado, Alejandro. La alta sociedad no perdona las imprudencias, y menos aún cuando se trata de la herencia familiar y la imagen de Industrias Alcántara. Sus palabras, cargadas de clasismo y prejuicios, intentaban sembrar la duda y el desprecio en la mente de Alejandro, pintando a Sofía como una aprovechada, una trepadora social. La sombra de la sospecha, avivada por Patricia, comenzó a cernirse aún más sobre la humilde limpiadora, haciendo más compleja la búsqueda de la verdad que Alejandro había iniciado. Alejandro, aunque molesto por la intromisión de Patricia, no pudo negar que sus palabras lo habían calado. Patricia, te pido que no te entrometas en mis asuntos familiares, y menos aún que juzgues a Sofía sin conocerla. Ella solo ha sido amable con Luna. Su defensa sonó más débil de lo que habría deseado, pues la semilla de la duda ya había sido plantada en su mente. La idea de que Sofía pudiera estar actuando por interés, aunque la rechazaba en lo más profundo de su ser, era un concepto que su mundo empresarial, tan cínico y calculador, le obligaba a considerar. Sin embargo, una parte de él se negaba a creerlo. Algo en la honestidad de Sofía y la pura alegría de Luna a su lado le impedía aceptarlo por completo. Patricia se acercó, colocando una mano en el brazo de Alejandro, con una cercanía que él detestaba. Solo intento protegerte, Alejandro, y a la familia. Recuerda, tenemos una imagen que mantener, y no es solo tu reputación la que está en juego, sino el futuro de la empresa. El consejo ya está inquieto con la atención que estás recibiendo. Esa mujer, si no se le pone en su lugar, podría ser un problema muy grande, una distracción peligrosa que podría costar más de lo que imaginas. Esas conexiones impropias nunca terminan bien. Su tono era una advertencia, una velada amenaza que insinuaba las consecuencias si Alejandro no actuaba según los dictados de su clase. A pesar de las palabras de Patricia, Alejandro se encontraba cada vez más intrigado por Sofía. La observaba discretamente por los pasillos. Veía la ternura con la que hablaba a Luna,
la dedicación con la que realizaba su trabajo. Su presencia, lejos de ser la de una intrusa, se había vuelto una constante tranquilizadora en la mansión, un contrapunto de calidez frente a la frialdad de su entorno. Sofía, con su sencillez, parecía iluminar los rincones más oscuros del hogar, y la forma en que Luna se aferraba a ella era una prueba irrefutable de un afecto genuino. El millonario empezó a cuestionar sus propios prejuicios, a ver más allá de la etiqueta de empleada, y a reconocer en ella una dignidad y una fuerza que pocos poseían, y que él mismo, a menudo, carecía. Luna, por su parte, echaba de menos a Sofía de una manera palpable. Se negaba a jugar en su cuarto, preguntaba constantemente por Sophie, y se refugiaba en un silencio melancólico que entristecía a Alejandro. Él intentaba acercarse, ofrecerle su tiempo, pero la niña parecía distante, anhelando una conexión que él aún no lograba establecer. La distancia entre padre e hija, tan dolorosamente expuesta en la cocina, se hacía ahora más evidente. Luna necesitaba a Sofía, y esa dependencia infantil comenzaba a generar en Alejandro una mezcla compleja de celos y una necesidad creciente de comprender el misterio que rodeaba a la joven limpiadora. Algo estaba cambiando en el millonario. Una grieta se abría en su armadura, revelando una vulnerabilidad que antes no existía. Un día, Sofía recibió una llamada de la agencia de limpieza que la había contratado para los Alcántara. La voz al otro lado de la línea era dura e impersonal. Sofía Morales, hemos recibido quejas sobre su conducta en la residencia del señor Alcántara. Se le acusa de romper los protocolos, de excesiva familiaridad con la familia y de distracción de sus deberes. Nos vemos obligados a considerar su despido. Es una mancha en el historial de la agencia, señorita. Su trabajo en la mansión Alcántara está suspendido de manera inmediata, a la espera de una decisión final. Esperaremos la resolución del señor Alcántara, pero la recomendación de la gerencia es clara. Su servicio ya no es deseable. No puede volver a la mansión. Hasta nuevo aviso. La noticia le cayó como un balde de agua fría, dejándola sin aliento, sintiendo el suelo temblar bajo sus pies. Por favor, no, suplicó Sofía, con la voz quebrada y las lágrimas asomando a sus ojos. Ese trabajo es mi único sustento. Mi madre y mi hermano dependen de mí. Yo no hice nada malo. Solo fui amable con la niña, que se sentía sola. Siempre he cumplido con mi trabajo con profesionalismo y respeto. Pero sus argumentos eran inútiles. La voz de la agencia se mantuvo inflexible. El pánico se apoderó de ella. Sin ese empleo, no sabía cómo podría enfrentar las deudas, las necesidades diarias de su familia. La injusticia la ahogaba. Una injusticia alimentada por los rumores y las acusaciones veladas. La exclusión, la marginación por su condición, era una losa pesada que aplastaba sus esperanzas y su dignidad, dejando un sabor amargo en su boca. Alejandro, enterado de la suspensión de Sofía a través de Elena, sintió una punzada de culpa. Aunque él había iniciado la investigación, no había dado la orden de suspenderla. Reconocía que su propia frialdad había contribuido a la situación, y la imagen de Luna triste por la ausencia de Sofía le remordía la conciencia. Quizás he sido demasiado duro, pensó, una reflexión inusual para él. La mansión, sin la presencia de Sofía, se sentía aún más silenciosa, más fría, como si una parte de su alma se hubiera marchado con ella. ¿Estaba él permitiendo que los prejuicios de su clase y las intrigas de Patricia nublaran su juicio y le hicieran cometer una injusticia? La respuesta era inquietante, y lo obligaba a confrontar su propia rigidez emocional. Fue entonces cuando Ricardo, el mayordomo, un hombre de edad avanzada y de impecables modales, pero con una lealtad ciega a las tradiciones de la casa, abordó a Sofía en uno de los pasillos laterales de la mansión antes de su partida final. Sus palabras, susurradas pero con la firmeza de un mandato inquebrantable, resonaron con la crueldad de la alta sociedad. Señorita Morales, un consejo. Conozca su lugar. Usted es una empleada, nada más. Las distinciones de clase existen por una razón. No confunda amabilidad con intimidad. Esta casa tiene reglas, y usted las ha quebrantado. Una mujer de su posición no tiene cabida en los asuntos personales del señor Alcántara. Recuerde esto, para su propio bien y para el de su futuro. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Las palabras de Ricardo eran un golpe directo a su dignidad, una humillación íntima que la dejó sin aliento. Se mantuvo erguida, la barbilla en alto, sus ojos llenos de una fuerza silenciosa que desmentía el temblor de sus manos. Señor Ricardo, mi dignidad no la determina mi lugar de trabajo, sino mis acciones. Y yo nunca he faltado al respeto a esta casa, ni a la niña. Si la amabilidad es un error, entonces quizás sea un error que no quiero corregir. Su voz, aunque apenas un hilo, estaba cargada de una verdad innegable, un desafío silencioso que revelaba la fortaleza de su espíritu indomable frente a la crueldad de la jerarquía social. Alejandro, que pasaba por el corredor adyacente, alcanzó a escuchar las últimas palabras de Ricardo y la respuesta firme de Sofía. Aunque la conversación había sido discreta, la tensión en el aire era palpable. Observó la espalda de Sofía, recta y orgullosa, mientras se alejaba, y una punzada de admiración y furia se encendió en su pecho. La humillación que Sofía acababa de sufrir, por parte de un empleado de su propia casa, lo hizo reflexionar sobre la dureza de su mundo y la injusticia inherente a las estructuras sociales que él mismo representaba. Aquella escena, aunque breve, fue un espejo que le mostró la nobleza de Sofía y la rigidez insensible de su entorno, obligándolo a cuestionar sus propios valores. La revelación de la dignidad de Sofía en medio de la humillación provocó una conmoción en el interior de Alejandro. Las palabras de Ricardo resonaron en su mente, pero fueron opacadas por la inquebrantable entereza de la joven. Comenzó a ver a Sofía no como una intrusa, sino como una víctima de un sistema cruel y de sus propias decisiones apresuradas. La imagen de Luna riendo sobre los hombros de Sofía, ahora teñida por el sufrimiento que la joven enfrentaba, lo impulsó a una nueva determinación. No permitiré que la traten así, pensó. Aquella pequeña chispa de empatía se estaba convirtiendo en una llama, desafiando el hielo de su corazón, haciéndole ver a la mujer detrás del uniforme, una persona con sentimientos, con un valor que trascendía su posición. En la privacidad de su humilde hogar, Sofía sostenía la antigua cajita de metal que había contenido el broche. Recordó a su madre adoptiva, doña Elena, contándole historias fragmentadas sobre su origen, sobre una mujer llamada Valeria, una joven de buena familia que había sido bondadosa con su madre biológica. «Tu madre te dejó este broche, mi niña», le había dicho Elena hace años. «Es lo único que tenemos de ella. Junto a este medallón. Siempre guárdalo. Algún día te dirá la verdad». La confusión de Sofía era inmensa. ¿Quién era Valeria? ¿Y por qué el broche de los Alcántara era tan importante para su propia historia? Aquellas preguntas, que la habían perseguido en silencio durante años, comenzaban a adquirir una urgencia dolorosa, una necesidad imperiosa de ser respondidas. Una tarde, Sofía visitó a su madre adoptiva, buscando consuelo y alguna pista más. Sentadas en el pequeño patio, bajo la sombra de un limonero, Sofía le mostró un viejo medallón que había encontrado en el fondo de la caja, que siempre guardaba el broche. «Mamá, ¿qué más sabes de mi madre? ¿De dónde vino este broche? ¿Quién era Valeria?» La anciana miró el medallón con tristeza, sus ojos velados por la melancolía del recuerdo. «Hija, hay verdades que duelen. Tu madre, la que te dio a luz, era una mujer hermosa, de un mundo diferente al nuestro. Su familia, ellos no querían que ella estuviera con tu padre. Hubo mucha tristeza, mucho dolor en tu nacimiento. Este medallón tiene la inicial B y la inicial A. Tu madre se llamaba Valeria, y él era un Alcántara. Pero es una historia muy triste, mi niña, muy complicada. Había un documento, pero se perdió. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos, porque lo más fuerte está por venir». Mientras Sofía intentaba desentrañar las palabras crípticas de su madre, Patricia no perdía el tiempo. Utilizando su influencia en los círculos sociales y sus contactos en la prensa, comenzó a sembrar rumores sobre Sofía. Las noticias sensacionalistas sobre la empleada ambiciosa y el descuido moral en la mansión Alcántara empezaron a circular discretamente entre la alta sociedad, llegando a oídos del Consejo de Administración. Patricia pintaba a Sofía como una amenaza para la reputación de Alejandro y, por ende, para la estabilidad de la empresa. Esa mujer busca claramente aprovecharse de Alejandro.
Su cercanía con la niña es una estrategia. Está tratando de ascender socialmente, de infiltrarse en la familia Alcántara. Debemos detenerla antes de que cause un daño irreparable a la imagen de Alejandro. La presión sobre Alejandro se intensificó. El Consejo de Administración, preocupado por la inminente junta de accionistas y la reputación de la empresa, lo convocó a una reunión de emergencia. Alejandro, estos rumores son inaceptables, dijo el presidente del Consejo, con el ceño fruncido. La prensa, aunque discreta por ahora, está al tanto. No podemos permitir que una empleada cause tal distracción. Esto afecta la confianza de los inversionistas y la imagen de Industrias Alcántara. Debes despedir a esa mujer y dejar claro que no hay conexión alguna. Es un riesgo que no podemos asumir. La voz del poder institucional era clara, exigiendo el sacrificio de Sofía para proteger los intereses económicos, dejando a un lado cualquier consideración humana. En medio de esta tormenta, la pequeña Luna enfermó gravemente con una fiebre alta. Ninguna de las niñeras lograba calmarla. La niña solo pedía a Sofía, su pequeña voz clamando por la única figura que le brindaba consuelo real. Alejandro, desesperado y sintiendo un nudo en el estómago, no tuvo más remedio que pedir a Elena que localizara a Sofía y la trajera de vuelta. A pesar de la suspensión, su hija era su prioridad. Y si Sofía era la única que podía aliviar su sufrimiento, estaba dispuesto a desafiar las reglas y los prejuicios que hasta entonces habían regido su vida. La desesperación le hizo entender que el amor y el consuelo de Sofía valían más que cualquier reputación o convención social, rompiendo una barrera invisible en su corazón. Sofía, al enterarse de la enfermedad de Luna, no dudó un segundo. Dejó de lado su propio miedo y la humillación y acudió de inmediato a la mansión. Con una ternura infinita, cuidó de la niña durante toda la noche, aplicándole paños fríos, contándole cuentos suaves y cantándole nanas. Luna se aferró a ella, sintiendo la seguridad y el amor que tanto anhelaba. Alejandro, observando la escena desde la puerta del cuarto de Luna, vio a Sofía bajo una luz completamente nueva. No era la empleada, ni la sospechosa. Era la mujer que irradiaba una calidez y un amor genuino, una fuerza inquebrantable que su dinero no podía comprar. Aquella noche, el frío cálculo del millonario comenzó a derretirse, revelando un corazón que empezaba a sentir por Sofía algo más allá de la admiración. Al amanecer, la fiebre de Luna había cedido, y la niña dormía plácidamente en los brazos de Sofía, quien velaba su sueño con una serenidad que parecía curar cualquier dolor. Alejandro entró en la habitación, sus ojos encontrándose con los de Sofía. Había gratitud en su mirada, un brillo que Sofía nunca le había visto. Sofía, no sé cómo agradecerte. Has salvado a mi hija. Nadie más pudo calmarla. Has demostrado una nobleza que no esperaba. Su voz, inusualmente suave y vulnerable, era la de un hombre que había bajado la guardia. Conmovido por la entrega incondicional de Sofía, aquel momento fue un punto de inflexión, el reconocimiento tácito de un vínculo profundo que se forjaba entre ellos, un lazo que desafiaba cualquier barrera social o prejuicio. No tiene nada que agradecer, señor Alcántara, respondió Sofía con una sonrisa cansada pero sincera. Luna es una niña maravillosa, y la quiero como si fuera mía. Solo quiero verla bien. Sus palabras, llenas de una sencillez desarmante, resonaron en el corazón de Mindesintusin. Alejandro, revelándole una verdad más profunda que cualquier informe empresarial, la pureza del amor y la conexión humana. En ese instante, Alejandro supo que Sofía no era una amenaza, sino un bálsamo, una presencia esencial que había llegado a iluminar la vida de su hija y, de alguna manera, la suya propia. La fría distancia entre ellos se acortó, reemplazada por una confianza y un respeto mutuo que empezaba a florecer en la quietud de la mañana. Pero la calma duró poco. Patricia, viendo cómo Alejandro se acercaba cada vez más a Sofía, decidió lanzar su ataque más cruel. Un tabloide sensacionalista, financiado por sus contactos, publicó una historia difamatoria. La sirvienta ambiciosa, manipulación o amor prohibido en la mansión Alcántara. El artículo insinuaba una relación inapropiada entre Sofía y Alejandro, y la acusaba de aprovecharse de la vulnerabilidad de Luna para ascender socialmente. Las fotos de Sofía y Luna, obtenidas subrepticiamente,
acompañaban el texto, distorsionando la imagen de ternura en una de calculada seducción. El escándalo público estalló, amenazando con destruir la reputación de ambos y la estabilidad de la empresa. Una bomba de tiempo que Patricia había activado con precisión. Sofía leyó el titular con horror, las palabras ardiendo en sus ojos. La humillación pública era 1000 veces peor que la íntima. Su nombre, su imagen, arrastradas por el fango de la calumnia. Sintió que el mundo se le venía encima, el peso de la vergüenza y la injusticia aplastándola. Las miradas de sus vecinos, las murmuraciones en la calle, todo se volvía insoportable. «Dios mío», exclamó con un nudo en la garganta. «Esto es demasiado. Nunca quise esto. Solo quería trabajar, cuidar a Luna. ¿Por qué me hacen esto?». Se sintió completamente indefensa, una pequeña barca a la deriva en un mar de maldad, con su dignidad y su buen nombre, bajo el ataque despiadado de una sociedad que juzgaba sin piedad. Alejandro, furioso al ver el periódico, confrontó a Patricia de inmediato. «¿Cómo te atreves? ¿Qué es esto, Patricia? ¿Por qué haces algo tan vil? Sofía es una mujer honesta y Luna la adora. Esto es un ataque personal, una calumnia que daña a mi hija y a una persona inocente». Su voz, cargada de una ira que rara vez mostraba, resonó en el salón. Ya no era el empresario frío y distante. Era un hombre protector, dispuesto a defender a Sofía con la misma fiereza con la que protegería sus propios intereses. Un cambio que sorprendió incluso a Patricia, quien nunca lo había visto tan apasionado. Aquella era la primera vez que Alejandro defendía públicamente a Sofía, marcando un claro punto de no retorno en su relación. Patricia, con su sonrisa de serpiente, se encogió de hombros, negando cualquier responsabilidad. «Ay, Alejandro, ¿de qué hablas? Yo no sé nada de periódicos. La gente solo dice lo que ve. Si tú te acercas a tus empleadas de esa manera, es natural que los demás piensen mal. Quizás deberías controlar mejor a tu personal y a tus impulsos. La verdad es que esa mujer no pertenece a tu mundo, y si insistes en ignorarlo, las consecuencias serán cada vez peores. No te sorprendas si la prensa y el consejo te dan la espalda. Yo solo soy un espejo de la realidad». Su cinismo era insondable. Sus ojos, llenos de un rencor profundo, revelaban una determinación implacable para eliminar a Sofía de la vida de Alejandro. Decidido a limpiar el nombre de Sofía y a demostrar su apoyo, Alejandro tomó una decisión audaz. La invitaría a la Gala Benéfica Anual de Industrias Alcántara, un evento de gran visibilidad social. Era una jugada arriesgada, una declaración pública que desafiaría a Patricia y al Consejo, y que expondría a Sofía al escrutinio de la alta sociedad. «Sofía, te pido que me acompañes a la gala. Es hora de que todos vean quién eres realmente y que entiendan la verdad. No puedes dejar que te pisoteen. Juntos, les demostraremos que están equivocados». Su invitación no era solo un gesto de apoyo, sino una declaración de guerra contra los prejuicios que los rodeaban. Un acto de valentía que unía sus destinos de una manera inesperada. Sofía, inicialmente, se sintió abrumada. «Señor Alcántara, no sé si sea buena idea. Yo no pertenezco a ese mundo. Solo causaría más problemas. Y la gente, ellos solo me verán como la sirvienta». El miedo a la humillación pública era paralizante, pero la mirada decidida de Alejandro, su confianza en ella, le infundieron una fuerza inesperada. Se dio cuenta de que esta era una oportunidad para defender su dignidad, para no dejarse aplastar por las mentiras. «Está bien, señor, iré. Pero no tengo nada que ponerme para un evento así». La vulnerabilidad de su confesión tocó el corazón de Alejandro, quien sintió una necesidad imperiosa de protegerla, de mostrarle que no estaba sola en esa batalla. La noche de la gala, Sofía apareció transformada. Con un elegante vestido que Alejandro le había obsequiado discretamente, se veía deslumbrante, aunque aún con la inseguridad de quien no pertenece. La mansión Alcántara estaba abarrotada de la élite de la Ciudad de México, un mar de joyas y trajes de alta costura. Sofía se sentía como una intrusa. Cada mirada, cada susurro, le parecía una daga. Acompañar a Alejandro, un hombre de su estatus, era una prueba de fuego, un paso audaz hacia un mundo que la rechazaba. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de nerviosismo y una extraña determinación, mientras se aferraba al brazo de Alejandro, encontrando en él
un ancla en medio de la opulencia abrumadora. Pero apenas llegaron a la entrada del salón principal, Patricia, que ya los esperaba con una sonrisa triunfal, dio un paso al frente, flanqueada por 2 robustos guardias de seguridad. Su voz, alta y clara, retumbó en el vestíbulo, haciendo que todas las miradas se volvieran hacia ellos. «Alto, ella no puede pasar. Esta gala es para invitados de la alta sociedad, no para el personal doméstico». Los murmullos se extendieron como un reguero de pólvora. Los flashes de las cámaras de los periodistas empezaron a dispararse. La humillación pública, orquestada con frialdad por Patricia, era un ataque brutal, directo a la dignidad de Sofía, un intento de recordarle su lugar de la manera más cruel y despiadada, bajo la mirada de todos. «No puedes pasar. Es una orden de la organización», exclamó uno de los guardias, interponiéndose en su camino. Sofía sintió el calor subir a sus mejillas, el escrutinio de cientos de ojos clavados en ella, las sonrisas burlonas de algunos, las miradas condescendientes de otros. Todo la oprimía. Era la materialización de sus peores miedos, la confirmación de que no importaba cuán digna fuera, siempre sería vista como la sirvienta. Sus ojos se llenaron de lágrimas de impotencia, pero se negó a dejarlas caer. Se aferró al brazo de Alejandro, buscando en su presencia la fuerza para no derrumbarse, para no sucumbir a la humillación que le infligían tan injustamente. En medio de la afrenta, Sofía se mantuvo erguida, su mirada fija en Patricia, sin ceder un ápice de su dignidad. La voz de su madre, en un eco lejano, le recordó: «Nunca dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres». Con un nudo en la garganta, pero una determinación férrea, intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta, ahogadas por el clamor de los presentes. Su silencio, sin embargo, era más elocuente que cualquier discurso, un testimonio mudo de su fortaleza interior, de su resistencia frente a la crueldad y la injusticia. La joven no se doblegaría ante la arrogancia de la alta sociedad, aunque su corazón doliera por la amarga experiencia. La furia de Alejandro estalló. «¿Cómo te atreves, Patricia? Esto es una barbaridad. Sofía es mi invitada, y si ella no entra, nadie más lo hará. Retiren a esos guardias ahora mismo, o se las verán conmigo y con el consejo de la empresa». Su voz, potente y autoritaria, resonó en el vestíbulo, acallando los murmullos y los flashes. Se paró frente a Sofía, interponiéndose entre ella y los guardias, protegiéndola con su cuerpo, con la fuerza de un león defendiendo a su cría. Ya no era el frío millonario, sino un hombre que había encontrado una causa que valía la pena defender. Un amor que superaba las convenciones sociales y los intereses económicos. Una declaración de principios que marcaría un antes y un después. Alejandro, agarrando firmemente la mano de Sofía, se giró hacia la multitud y con una voz que exigía ser escuchada, declaró: «Sofía Morales es una mujer íntegra, de un corazón puro y una bondad que muchos aquí no conocen. Es una parte esencial de la vida de mi hija, y quien se atreva a humillarla, se las verá conmigo. Que quede claro, ella no es una empleada, es mi compañera esta noche, y se merece todo el respeto». Sus palabras, una bomba en medio de la hipocresía social, fueron un desafío directo a Patricia y a todos los que juzgaban a Sofía por su origen humilde. Era una defensa apasionada, una declaración de amor y respeto que dejó a la alta sociedad en completo silencio, perpleja y atónita. El vestíbulo se convirtió en un torbellino de cámaras y micrófonos. Los periodistas, hambrientos de escándalo, rodearon a Alejandro y Sofía, disparando preguntas. «Señor Alcántara, ¿confirma su relación con la empleada? ¿Qué opina el consejo de esto? ¿Es cierto que hay un broche familiar desaparecido involucrado?» La presión mediática era inmensa, pero Alejandro, con la mirada firme, mantuvo su postura, protegiendo a Sofía de la avalancha de preguntas. Él sabía que había cruzado un punto de no retorno, que su decisión de defender a Sofía públicamente tendría consecuencias, pero estaba dispuesto a enfrentarlas. Aquella noche, el destino de Sofía y Alejandro se sellaba, uniéndolos contra un mundo de prejuicios y mentiras. Con la dignidad herida, pero con el apoyo inquebrantable de Alejandro, Sofía abandonó la gala, dejando atrás el murmullo de los sorprendidos invitados. En el coche, el silencio era denso. Las lágrimas
que había contenido con valentía, finalmente rodaron por sus mejillas. «Gracias, señor Alcántara», dijo con voz ahogada. «Pero esto solo ha empeorado las cosas. Ahora todos hablarán». Alejandro le tomó la mano, sintiendo la fragilidad de sus dedos. «No, Sofía. Esto es solo el comienzo. Ellos han desenterrado algo. Y ahora, yo también voy a desenterrar la verdad. No te dejaré sola. Nadie más volverá a humillarte. Lo prometo». Sus palabras, firmes y llenas de convicción, le dieron a 1900 Sofía una chispa de esperanza en medio de la oscuridad que la envolvía. Mientras tanto, Elena, la asistente de Alejandro, había logrado un avance significativo en su investigación. Había rastreado viejos registros de un hospital privado en una zona de la ciudad que ya no existía. Entre los documentos empolvados, encontró un expediente médico de Valeria Alcántara, la difunta madre de Luna, fechado 5 años antes de su trágico fallecimiento. El expediente mencionaba un parto prematuro, complicado y secreto, un segundo bebé, gemelas. Una de ellas, la que no había sido registrada en el hospital oficial, había sido entregada a una familia humilde en la periferia, bajo circunstancias muy sospechosas, con la ayuda de un médico que había desaparecido poco después. Elena sintió el peso de una verdad enorme. Elena contactó a Alejandro de inmediato. «Señor Alcántara, he encontrado algo increíble. Esto lo cambia todo. Un expediente médico de su difunta esposa, Valeria. Parece que tuvo un parto secreto, hace muchos años, antes de Luna. Y no fue un solo bebé. Eran gemelas». Las palabras de Elena cayeron sobre Alejandro como un rayo. Gemelas. ¿Valeria había tenido otra hija? Su mente corrió a Sofía, al broche, a la extraña conexión entre ella y Luna. La verdad comenzaba a perfilarse, dolorosa y sorprendente. ¿Podría ser Sofía la hermana de Valeria? ¿O incluso su hija? La posibilidad lo abrumó, sacudiendo los cimientos de su entendimiento sobre su familia y el pasado. Alejandro, con el corazón martillando, sintió que la pieza final del rompecabezas estaba cerca. Recordó las palabras de Sofía sobre su madre, la mención de Valeria por doña Elena. La conexión era innegable, demasiado fuerte para ser una coincidencia. Su mente trabajaba a 1000 por hora, uniendo los cabos sueltos, la historia del broche, el cariño incomprensible de Sofía por Luna, la enigmática historia de su nacimiento. La verdad oculta de la premisa se revelaba como una red de intrigas familiares, un secreto que había permanecido oculto durante décadas. La sensación de asombro se mezclaba con una amarga tristeza por el destino de su esposa y la injusticia que, intuía, se había cometido. Mientras tanto, en su casa, Sofía, buscando algo que la distrajera, revolvió entre las viejas pertenencias de su madre adoptiva. Encontró un pequeño baúl de madera, olvidado en el fondo de un armario. Dentro, entre encajes y fotografías antiguas, halló un pequeño relicario de plata, idéntico al broche que Alejandro le había quitado, pero más sencillo, sin las perlas, y con la inicial V grabada. Al abrirlo, el corazón le dio un vuelco. Dentro, una fotografía descolorida de 2 bebés idénticos, con unos pocos días de nacidos, acurrucados en una cuna. Uno de ellos tenía una pequeña mancha de nacimiento en el cuello, justo como la que Luna tenía. La imagen le hizo contener el aliento. La fotografía de los bebés, una revelación impactante, desató en Sofía una avalancha de recuerdos, fragmentados de su infancia, escenas borrosas de una mujer joven, risueña, que no era doña Elena. El recuerdo de unas manos suaves acunándola, de una melodía distinta a las nanas de su madre adoptiva. Las palabras de doña Elena: «Tu madre te dejó este broche. Y ahora esta foto de 2 bebés. ¿Eran gemelas? ¿Era posible que ella, Sofía, fuera una de esas bebés?» La implicación era enorme. Un torbellino de emociones y preguntas que la arrojaban a un abismo de dudas y una posible verdad incomprensible, atando su destino a la familia Alcántara de una manera que jamás habría imaginado. Alejandro, mientras tanto, se sentía cada vez más atraído por Sofía. Ya no era solo admiración o gratitud. Había algo más profundo, una conexión innegable que trascendía las barreras sociales y el protocolo. La forma en que ella hablaba, la pureza de su corazón, la fortaleza de su espíritu,
Todo lo cautivaba. Se daba cuenta de que, con todo su poder y riqueza, su vida había sido vacía de verdadero afecto, y Sofía, con su sencillez, estaba llenando ese vacío. Se sentía irremediablemente enamorado de la limpiadora, un amor prohibido, escandaloso para su mundo, pero tan real y vital que no podía negarlo, ni a sí mismo ni a su hija. Patricia, al ver el creciente afecto de Alejandro por Sofía, y sintiendo que perdía el control, decidió jugar su última carta sucia. Con la complicidad de un miembro del consejo, plantó falsas pruebas de que Sofía había estado robando pequeñas sumas de dinero y joyas menores de la mansión, creando un expediente de antecedentes de hurto. Su objetivo era hundir por completo la reputación de Sofía y justificar su despido inminente ante la junta de accionistas. Quería que Sofía no solo fuera expulsada de la mansión, sino de la vida de Alejandro, desacreditándola por completo ante la sociedad y ante los ojos de un Alejandro, que aunque cegado por el amor, no podría ignorar una evidencia tan contundente. Sofía sentía la presión inmensa. Los rumores la perseguían. Las miradas de desaprobación la acosaban. Y ahora, la amenaza de falsas acusaciones se cernía sobre ella. Se sentía acorralada, sin saber cómo defenderse de una maquinaria tan poderosa, de una ex prometida celosa y un consejo corporativo implacable. Su único consuelo era Luna, cuya inocencia y afecto le recordaban por qué seguía luchando. Pero el miedo a la humillación total, a perderlo todo, incluso la posibilidad de ver a la niña, la carcomía por dentro. «No puedo más», susurró una noche, las lágrimas ahogando su voz. «Esto es demasiado. No sé cómo voy a salir de esto». Alejandro recibió una llamada urgente. «Señor Alcántara, la junta de accionistas se ha adelantado. Quieren una resolución inmediata sobre los recientes escándalos. La presencia de la señorita Morales es indispensable. Se ha creado un comité especial para investigar su conducta y la de su relación con usted. Es una situación muy delicada». La voz al otro lado del teléfono era grave, cargada de la tensión que se vivía en la cúpula empresarial. La batalla final se avecinaba, y Alejandro sabía que no solo el futuro de Sofía estaba en juego, sino también el suyo propio, su reputación, su carrera y el destino de su empresa. La confrontación era inevitable. Los miembros del consejo, manipulados por Patricia y preocupados por la imagen pública, prepararon una batería de acusaciones contra Sofía. La supuesta evidencia de hurto, los informes de la prensa, los testimonios de Ricardo el mayordomo, todo se usaría para pintarla como una mujer ambiciosa, una ladrona, una amenaza para la familia y la empresa Alcántara. El plan era desacreditarla por completo, eliminarla de la vida de Alejandro y asegurar que su unión, impensable para su estatus, jamás se concretara. La sala de juntas se convertiría en un tribunal donde Sofía sería juzgada por su origen humilde y donde la verdad sería distorsionada para servir a los intereses de unos pocos. Antes de la junta, Alejandro buscó a Sofía. La encontró en 1960. El jardín, cuidando las flores con la misma ternura con la que cuidaba a Luna, su espíritu indomable aún brillando a pesar de la tormenta. «Sofía», dijo con una voz suave, «sé que todo esto es difícil, pero no estás sola. Confía en mí. Juntos enfrentaremos lo que venga». Sus palabras eran un bálsamo para el alma de Sofía, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. La presencia de Alejandro, su apoyo incondicional, le infundía el valor para seguir adelante, para enfrentar las mentiras y defender su verdad. En ese momento, en la quietud del jardín, un vínculo silencioso de amor y confianza se fortalecía entre ellos, preparándolos para la batalla que se avecinaba. Sofía, sintiendo el calor de la mano de Alejandro sobre la suya, le confesó sus miedos. «Tengo miedo, Alejandro. Miedo de no poder defenderme, de que nadie me crea. Miedo de perderlo todo, de que me quiten a Luna. Ellos tienen tanto poder y yo no tengo nada, solo mi verdad». Su voz temblaba, pero sus ojos reflejaban una determinación férrea. Alejandro la miró con ternura, sintiendo cómo su corazón se encogía ante el sufrimiento de la mujer que amaba. La fragilidad de Sofía, su vulnerabilidad, solo aumentaba su deseo de protegerla, de ser su escudo contra la injusticia de su mundo. Él sabía que debía actuar, y que lo haría con toda la fuerza y el poder que poseía.
No voy a dejar que te pase nada, Sofía, prometió Alejandro, su voz firme y llena de convicción. Juntos, enfrentaremos esta junta. Revelaremos la verdad, sea cual sea. Yo estaré a tu lado, cueste lo que cueste. No importa lo que digan, no importa lo que intenten, mi apoyo a ti es incondicional. Sus palabras no eran solo una promesa, sino una declaración de amor, un compromiso inquebrantable que sellaba su destino. Sofía lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza se encendió en sus ojos. Sabía que la batalla sería dura, pero con Alejandro a su lado, sentía que podía enfrentar cualquier cosa, incluso el juicio de la alta sociedad y el consejo de los Alcántara. Así, ambos se prepararon para la inminente junta de accionistas, un escenario que prometía ser el campo de batalla de la verdad y la mentira, del poder y la dignidad. Alejandro, armado con el expediente médico de Valeria y el broche de su abuela, se alistaba para desvelar una verdad que sacudiría los cimientos de su familia. Sofía, con el medallón y la fotografía de los bebés en su poder, se preparaba para defender su honor y su pasado. El destino de Industrias Alcántara, de la fortuna familiar y de la propia Luna, pendía de un hilo. La confrontación final se cernía sobre ellos, un clímax donde todas las verdades ocultas finalmente saldrían a la luz, transformando sus vidas para siempre. La Junta de Accionistas de Industrias Alcántara se congregó en el imponente salón principal, un espacio donde el lujo se encontraba con la frialdad del poder corporativo. Las lámparas de cristal, suspendidas como gotas gigantes, iluminaban los rostros serios de los inversores, cada uno de ellos un eslabón en la cadena de la riqueza de Alejandro. Sofía, sentada junto a él, se sentía como un cordero en medio de lobos, su humilde vestido contrastando brutalmente con la opulencia circundante. A pesar de los nervios, se aferraba a la dignidad que Alejandro había defendido, con el medallón de su madre apretado en la mano, una fuerza silenciosa que le recordaba su verdad inquebrantable, una verdad que estaba a punto de desvelarse en ese mismo instante. Patricia, impecablemente vestida y con una sonrisa cargada de veneno, observaba a Sofía con desprecio desde su asiento. Sabía que esta era su última oportunidad para hundirla, para expulsarla de la vida de Alejandro y de la de Luna. El ambiente estaba cargado de tensión, una premonición de la tormenta que se desataría. Alejandro, con el semblante serio, sintió la mano de Sofía temblar levemente en la suya, un gesto que encendió aún más su determinación. Estaba allí para defender a la mujer que amaba, para protegerla de un mundo cruel que juzgaba sin piedad, un mundo que él mismo había habitado, pero del que ahora se sentía extrañamente ajeno, transformado por la sencillez de Sofía. El presidente del consejo, un hombre de edad avanzada y mirada calculadora, golpeó el mazo, iniciando la sesión. Caballeros, y permítanme decir, señoras, nos hemos reunido hoy para abordar un asunto de suma importancia para la reputación y la estabilidad de Industrias Alcántara. Los recientes escándalos mediáticos, la presencia de la señorita Sofía Morales en eventos familiares y, más alarmante aún, ciertas acusaciones que han llegado a nuestra mesa, exigen una resolución inmediata. Sus palabras, medidas y frías, eran el preludio de un ataque orquestado, una condena ya dictada en las altas esferas del poder, que pretendía barrer con la reputación de Sofía sin miramientos. Patricia, con una falsa expresión de preocupación, se levantó. Con su permiso, presidente, me veo obligada a presentar una situación delicada. Ha llegado a mi conocimiento, y a este consejo, que la señorita Morales, nuestra ex empleada de limpieza, no solo ha roto los protocolos de la casa, sino que ha estado involucrada en ciertas irregularidades financieras. Hemos recopilado pruebas que sugieren que la señorita Morales ha sustraído pequeñas sumas de dinero y joyas menores de la mansión Alcántara, aprovechándose de su posición de confianza. Es una acusación grave, pero con sustento. Sus palabras, claras y concisas, cayeron como un jarro de agua fría en la sala. Un expediente cuidadosamente preparado, con facturas manipuladas y testimonios falsos, fue distribuido entre los miembros del consejo. Ricardo, el mayordomo, fue llamado a testificar con el rostro impasible, repitiendo las mentiras que Patricia le había instruido. Sí, señor, he notado ciertos movimientos inusuales y objetos fuera de lugar. La señorita Morales tenía acceso a todas las áreas de la casa.
Su voz, aunque monótona, añadió un peso insoportable a las acusaciones. Sofía sintió como el aire se le escapaba de los pulmones, su nombre manchado por calumnias. La sala de juntas se había convertido en un tribunal, y ella era la acusada, sin voz para defenderse. Sofía, sintiendo el escrutinio de todas las miradas, apretó más fuerte el medallón. Su corazón latía desbocado, las lágrimas amenazaban con desbordarse. «No es cierto, todo es una mentira», exclamó, con la voz apenas un hilo, pero cargada de indignación. «Yo nunca he robado nada. Soy una mujer honesta. Mi trabajo es mi dignidad. Esas acusaciones son falsas. Alguien está mintiendo para hacerme daño». Sus palabras, puras y desesperadas, se perdieron en el murmullo incrédulo de los accionistas, que ya parecían haber dictado su veredicto, influenciados por el peso de la evidencia y el estatus de Patricia. Alejandro, viendo la desesperación de Sofía, se levantó con una furia contenida. «Basta ya. Esto es una farsa. Patricia, sé que estás detrás de esto. Sofía es inocente. Todas estas pruebas son fabricadas. Ricardo, ¿cómo te atreves a mentir así? Conozco a Sofía y puedo asegurarles que es una mujer intachable, de principios. No permitiré que mancillen su nombre de esta manera». Su voz potente resonó en la sala, un grito de defensa que buscaba ahogar la ola de calumnias, pero la mirada de la mayoría de los miembros del consejo permanecía inalterable. Patricia sonrió con desdén. «Ay, Alejandro, tu romanticismo te ciega, siempre tan impulsivo. Es evidente que esta mujer te ha manipulado, te ha engañado para escalar socialmente, pero el consejo no es tan ingenuo. Los hechos hablan por sí solos. ¿O acaso los rumores sobre su cercanía con tu hija también son una invención? Esta mujer es una amenaza, Alejandro, una ambiciosa que busca infiltrarse en nuestra familia y en nuestra fortuna. Es hora de ponerle un alto definitivo». Su declaración fue un golpe bajo, apuntando a la parte más sensible de la reputación de Alejandro, intentando poner en duda su juicio. «No es manipulación, es amor. Luna la adora y yo también creo en ella», exclamó Alejandro, su voz cargada de una pasión que rara vez mostraba. «No voy a permitir que destruyan a una persona inocente por sus prejuicios de clase. Exijo que se investigue a fondo, que no se basen en meras conjeturas y calumnias. Sofía es la bondad personificada, algo que muchos aquí, incluido tú, Patricia, parecen haber olvidado». Su defensa apasionada, aunque valiente, parecía condenada al fracaso ante la fría lógica del poder empresarial, que ya estaba convencido de la culpabilidad de Sofía y la imprudencia de Alejandro. El presidente del consejo golpeó el mazo de nuevo. «Señor Alcántara, le pido que se contenga. Hemos escuchado suficientes argumentos. Las pruebas presentadas, aunque quizás discutibles en su origen, son lo bastante contundentes para que el consejo tome una decisión. La reputación de la empresa es primordial. Propongo que la señorita Morales sea formalmente despedida, con una orden de restricción para acercarse a la familia Alcántara». Sofía sintió un escalofrío helado. Era el fin, su vida se desmoronaba. La caída brutal estaba consumándose, justo como Patricia había planeado, sin dejar espacio para la duda o la justicia. Justo cuando el presidente se disponía a pedir la votación, las puertas de la sala se abrieron de golpe. Un joven periodista, con el cabello revuelto y el rostro sudoroso, irrumpió en la sala, agitando una pila de documentos. «Disculpen la interrupción. Tengo una noticia de última hora, una verdad que cambiará todo lo que creen saber sobre la familia Alcántara y la señorita Morales». Los murmullos se convirtieron en un clamor. Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse en el exterior. La prensa, avisada, se agolpaba en los pasillos, expectante ante la inusitada interrupción. El periodista, un tal Carlos Rivas, jadeaba, pero su voz era firme. «Tengo en mis manos documentos que prueban una intriga familiar de hace casi 30 años. Un secreto que los Alcántara han guardado celosamente. Un expediente médico del hospital privado, La Fe, un lugar que fue demolido hace años. Este expediente pertenece a Valeria Alcántara, la difunta madre de Luna». Sus palabras resonaron como un trueno en el salón, captando la atención de todos, incluso la de Patricia, que palideció visiblemente al escuchar el nombre del hospital. Carlos, con la emoción reflejada en el rostro, continuó.
Este documento revela que Valeria Alcántara tuvo un parto secreto antes del nacimiento de Luna. Y no fue un solo bebé, eran gemelas. Una de ellas, la que no fue registrada oficialmente, fue entregada a una familia humilde en la periferia, bajo circunstancias muy sospechosas, con la ayuda de un médico que, convenientemente, desapareció poco después. Este es el certificado de nacimiento adulterado, y el original, que fue escondido por la propia Valeria antes de morir. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Gemelas, susurró, su mente conectando la información con la investigación de Elena, con el broche, con el medallón de Sofía, con la incomprensible conexión entre Sofía y Luna. Recordó las palabras de doña Elena, el misterio que rodeaba el nacimiento de Sofía. Un rompecabezas de décadas se armaba ante sus ojos, revelando una verdad que desafiaba toda su comprensión. La historia de su familia, la de su esposa, se reescribía en 1900. Ese instante, en una revelación impactante, Sofía, con la boca abierta, vio la fotografía de los dos bebés que el periodista sostenía, idéntica a la que ella había encontrado en el baúl. Su corazón dio un vuelco brutal. La mancha de nacimiento en el cuello de una de las bebés, igual a la de Luna, igual a la que ella misma tenía. No puede ser, pensó, las palabras de su madre adoptiva resonando en su mente. Tu madre te dejó este broche, mi niña. Algún día te dirá la verdad. Aquella verdad, tan anhelada y temida, se revelaba de la forma más pública y dramática posible. Y la otra gemela, la que fue entregada, es Sofía Morales, exclamó el periodista, señalando a la joven con el dedo. La señorita Morales no es una empleada, es la hermana biológica de Valeria Alcántara, es la tía legítima de Luna y una heredera directa de la fortuna familiar Alcántara. La sala estalló en un clamor de sorpresa y conmoción. El broche de la abuela de Alejandro, el medallón con la B y la A que Sofía llevaba. Todas las piezas encajaron con una fuerza innegable, exponiendo un secreto familiar que había permanecido oculto durante demasiado tiempo, una cruel intriga. Sofía se puso de pie, sus ojos llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de la abrumadora comprensión de su propia historia. Ella era la otra gemela, la hermana perdida de Valeria, la tía de Luna. Todo tenía sentido. Su extraña conexión con la niña, el broche en su poder, el misterio de su nacimiento. Miró a Alejandro, quien la observaba con una mezcla de asombro y una profunda tristeza por la injusticia cometida, por la verdad que había permanecido oculta, robándoles a ambas su familia. Su identidad, su lugar en el mundo, se revelaba en ese instante. Patricia, con el rostro descompuesto, intentó negarlo. Esto es una calumnia, una artimaña para desacreditarme. Ese periodista está comprado. No es posible. Pero su voz, llena de pánico, carecía de convicción. Su plan había fracasado estrepitosamente. Sus mentiras, desveladas, su crueldad expuesta ante todos. La victoria, que creyó suya, se había transformado en una derrota pública, humillante e irreversible. Su imagen de mujer intachable de la alta sociedad se desmoronaba ante la verdad innegable. El presidente del consejo, estupefacto, intentó restablecer el orden. Los miembros del consejo, antes implacables, ahora se miraban entre sí, avergonzados y culpables. La falsa acusación de robo de Patricia se desmoronó, evidenciando su malicia. La justicia emocional de Sofía se manifestaba en la derrota pública de su principal verdugo, un momento de victoria inesperado, en el que su dignidad, tan pisoteada, se alzaba por encima de las intrigas y las mentiras, dejando a Patricia humillada y expuesta. Alejandro, con los ojos fijos en Sofía, se acercó a ella y tomó sus manos. Sofía, eres familia, mi familia, hermana de Valeria, tía de Luna. Lo siento mucho, por todo lo que te han hecho pasar, por todo el tiempo que te robaron. Esto lo cambia todo. Su voz estaba cargada de una emoción sincera, de arrepentimiento y de una profunda admiración por la mujer fuerte y digna que tenía frente a él. La verdad no solo había limpiado el nombre de Sofía, sino que había reescrito el destino de su propia familia. La revelación de la verdad fue una ola que barrió con las viejas jerarquías. Patricia, expuesta y humillada, abandonó la sala en medio del silencio, su reputación hecha añicos. Ricardo, el mayordomo,
y otros que habían testificado en su contra fueron inmediatamente suspendidos. La sala de juntas, que había sido escenario de su calvario, se convirtió en el lugar de su redención. La verdad había prevalecido, desmantelando la red de mentiras y prejuicios que la alta sociedad había tejido a su alrededor, demostrando que no hay poder capaz de ocultar la verdad para siempre. Sofía, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, miró a Alejandro. En sus ojos vio no solo a un hombre que la defendía, sino a alguien que la amaba, que veía más allá de las etiquetas sociales. Se dio cuenta de que su camino, tan lleno de sacrificios, había conducido a este momento, a la verdad de su origen, a una familia que la acogía y a un amor que trascendía todas las barreras. La vulnerabilidad de su pasado se convertía en la fuerza de su futuro. Una nueva Sofía emergía, empoderada y amada. Alejandro, sintiendo el calor de las manos de Sofía, se dio cuenta de la magnitud de la injusticia. No solo le habían negado a Sofía su identidad y su herencia, sino que también le habían robado a Valeria la oportunidad de conocer a su hermana y a Luna, de crecer con una tía que la amaba incondicionalmente. Su corazón se llenó de un dolor profundo, pero también de una resolución inquebrantable. No más secretos, pensó, no más intrigas, solo la verdad, y una nueva vida para Sofía y para Luna, y para mí. La mirada entre Sofía y Alejandro fue un pacto silencioso, una promesa de futuro. En ese instante, la distancia entre el millonario y la limpiadora se borró por completo, dejando al descubierto un amor que había florecido en la adversidad. Las barreras de clase, las intrigas familiares, todo se disolvió ante la fuerza de la verdad revelada y el poder de un sentimiento genuino. Su unión, antes impensable, ahora se convertía en el cimiento de una nueva familia, fuerte, honesta y llena de amor. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. La junta, conmocionada, se levantó en una ovación, no solo para Alejandro, sino para Sofía. Los accionistas, antes fríos y calculadores, ahora veían la historia humana detrás de los números, la nobleza de una mujer que había sido injustamente humillada. El presidente del consejo, visiblemente afectado, ofreció disculpas públicas a Sofía y la invitó a tomar su legítimo lugar en la familia Alcántara y en la empresa, reconociendo su derecho a la herencia. La atmósfera había cambiado por completo. El respeto reemplazaba al prejuicio. Sofía, de pie junto a Vinocetina. Alejandro sintió una fuerza renovada, un sentido de pertenencia que nunca había conocido. Ya no era la joven vulnerable de la periferia, era una Alcántara, una mujer con una historia, una identidad y un lugar que le había sido negado injustamente. La victoria no era solo suya, sino de todos los que habían luchado contra la injusticia y los prejuicios. Su espíritu indomable, su compasión y su dignidad habían prevalecido, demostrando que la verdad siempre encuentra su camino, sin importar cuán profundo esté enterrada. Sofía, con los ojos aún húmedos por la abrumadora verdad, aceptó el abrazo de Alejandro. La sala de juntas, que minutos antes había sido un campo de batalla de mentiras y prejuicios, ahora resonaba con una energía diferente, una mezcla de arrepentimiento y una recién descubierta admiración. «Soy una Alcántara», murmuró, la frase aún extraña en sus labios, pero cargada de un peso innegable de identidad. Ya no era solo la limpiadora, la joven de la periferia, sino una mujer que había encontrado su lugar legítimo, su herencia, su familia. El camino había sido largo y doloroso, pero la verdad había iluminado su destino, dándole una voz y un propósito que antes le habían sido negados cruelmente. Su corazón, por fin, encontraba la paz que tanto había anhelado. Alejandro tomó la palabra, su voz clara y firme, dirigiéndose a los accionistas. La señorita Sofía Morales, mi cuñada y tía de mi hija, asumirá su lugar legítimo en esta familia y en la empresa. La injusticia que ha sufrido no quedará impune. Propongo que se destine una parte de la fortuna familiar para crear una fundación en su nombre, que honre la memoria de Valeria y el espíritu indomable de Sofía. Los aplausos no se hicieron esperar. Un reconocimiento tácito de la transformación que había ocurrido en el corazón del millonario, y una aceptación de la nueva verdad que redefiniría los valores de los Alcántara, priorizando la humanidad sobre la riqueza.
La salida de Patricia de la sala fue patética. Su rostro, antes arrogante, ahora reflejaba la derrota más absoluta. Su imagen de mujer de alta sociedad, implacable y calculadora, se había derrumbado estrepitosamente, expuesta ante todos como una villana manipuladora. Los que la habían apoyado ahora la evitaban, susurrando y mirándola con desprecio. Su caída era total, una justicia poética para todas las humillaciones y mentiras que había orquestado. Ricardo, el mayordomo, y los empleados que habían testificado falsamente, fueron suspendidos y eventualmente despedidos. Sus lealtades traicioneras, sin lugar en el nuevo orden de la mansión. El aire, por fin, se sentía limpio. Luna, ajena al drama corporativo, pero sintiendo la alegría de su padre y la de Sofía, se aferró a la mano de su tía. «Sophie, vamos a jugar. Papá está feliz y tú también». Su risa cristalina llenó el vestíbulo, un bálsamo para el alma, y una confirmación de que la mansión, finalmente, estaba volviendo a ser un hogar. Sofía la abrazó con ternura, prometiéndole un futuro lleno de amor y juegos. La verdad había traído consigo no solo una revelación de identidad, sino una oportunidad de sanar heridas profundas, de construir un futuro donde el cariño y la felicidad de la niña fueran la prioridad absoluta, más allá de cualquier riqueza o posición social. En los días siguientes, la noticia de la Fundación Luna Alcántara corrió como la pólvora. Sofía, con una humildad que conmovía a todos, declaró ante la prensa: «Esta fundación no es solo para honrar a mi hermana Valeria y a nuestra hija Luna, sino para dar esperanza a todos esos niños que, como yo, crecen sin hogar, sin una familia que los proteja. Queremos construir un futuro donde cada niño tenga una oportunidad, donde el amor y la dignidad sean su verdadera herencia». Sus palabras, llenas de convicción, tocaron el corazón de la sociedad, demostrando que su nobleza era innata, independiente de su recién descubierta fortuna. Alejandro observó a Sofía mientras hablaba con los periodistas, su corazón desbordado de orgullo y admiración. Había visto a muchas personas influyentes, pero ninguna con la autenticidad y la pasión de ella. Sabía que su vida, antes un laberinto de negocios y soledad, había encontrado su verdadero norte. «Es increíble cómo esta mujer, a la que casi despedí, ha transformado mi mundo», pensó, una sonrisa genuina asomando a sus labios. «Ella es mucho más que una fortuna. Es la verdadera riqueza que he buscado toda mi vida». La mirada de Alejandro era un reflejo de su amor, un amor que había crecido en la adversidad y que ahora se mostraba sin reservas. Una tarde, mientras paseaban por el jardín de la mansión, ahora más vivo y florido que nunca, Alejandro se detuvo, tomó la mano de Sofía y la miró a los ojos. «Sofía», comenzó, su voz un poco temblorosa, «la vida me dio una segunda oportunidad, no solo para ser un buen padre, sino para encontrar el amor. Sé que esto puede ser repentino, pero te amo por tu fuerza, por tu bondad, por la luz que has traído a nuestras vidas». La emoción embargó a Sofía, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad y sorpresa ante la confesión del millonario. Alejandro se arrodilló, sacando de su bolsillo un anillo sencillo, de plata, con un pequeño zafiro, que había sido de su madre. «Sofía Morales, ¿me harías el honor de ser mi esposa, de construir juntos una familia basada en el amor y la verdad? ¿Me concederías el privilegio de amarte y protegerte cada día de nuestras vidas?» El gesto, tan romántico y sincero, con un anillo que no buscaba la ostentación sino el significado, conmovió profundamente a Sofía. Era un gesto que sellaba no solo un amor, sino una promesa de un futuro compartido, rompiendo con todas las convenciones sociales. Sofía, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, apenas pudo susurrar: «Sí, Alejandro, sí quiero casarme contigo. Te amo por ser el hombre que eres, por haberme defendido, por haber creído en mí». Las lágrimas de alegría rodaron por sus mejillas mientras Alejandro le colocaba el anillo en el dedo, un símbolo de su amor y de la unión de dos mundos que se habían encontrado en las circunstancias más inesperadas. El jardín, testigo silencioso, pareció florecer aún más, celebrando la nueva esperanza que inundaba la mansión. Los preparativos de la boda fueron un reflejo de la nueva vida que comenzaba en la mansión Alcántara. Lejos de la ostentación, Sofía y Alejandro optaron por una ceremonia íntima,
rodeados de amigos y la poca familia que les quedaba. La mansión, que antes había sido un símbolo de riqueza distante, se transformó en un hogar cálido y acogedor, lleno de risas, de las carreras de Luna por los pasillos, de la alegría de los invitados. Las flores frescas adornaban cada rincón y la música suave llenaba el aire, creando un ambiente de celebración genuina, desprovisto de la rigidez y las formalidades del pasado. Luna, vestida con un pequeño traje de flores, se encargó de llevar los anillos, su rostro radiante de felicidad. «Ahora sí somos una familia de verdad», exclamó, abrazando a Sofía y a Alejandro con la fuerza de su pequeño cuerpo. Aquel momento fue el testimonio más puro de que el amor había encontrado su camino, superando todas las adversidades. Sofía, con su vestido blanco sencillo pero elegante, miró a Alejandro, y sus ojos se llenaron de una gratitud inmensa. Había encontrado no solo un esposo, sino un compañero de vida, un padre para Luna y un cómplice en sus sueños de transformar el mundo. Alejandro, por su parte, nunca se había sentido tan completo. Su vida, antes dedicada a la acumulación de riqueza, ahora tenía un propósito mucho más profundo. Miró a Sofía, su esposa, y a Luna, su hija, y sintió una paz que el dinero jamás podría comprar. La mansión, que había sido el escenario de su encuentro fortuito y de la revelación de la verdad, se había convertido en el corazón de su nueva familia. Un santuario donde el amor y la compasión reinaban, donde cada rincón contaba la historia de su redención y la de Sofía. El día de la boda fue un festival de alegría. Los pocos amigos y familiares presentes, testigos del amor entre Sofía y Alejandro, celebraron con sinceridad. La luz del sol se filtraba por los altos ventanales, bañando la escena con un brillo especial. «Prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida», dijo Alejandro, su voz emocionada. «Y yo prometo ser tu compañera, tu fuerza y tu refugio», respondió Sofía, sus manos entrelazadas, sellando su unión no solo ante la ley, sino ante un destino que los había unido de la forma más inesperada, demostrando que el amor es el verdadero tesoro de la vida. 5 años después, la Fundación Luna Alcántara se había convertido en un faro de esperanza en todo México. Gracias al incansable trabajo de Sofía, ahora la directora ejecutiva, y al apoyo financiero y logístico de Alejandro, habían abierto 10 centros en los lugares más humildes del país, ofreciendo educación, alimentación y un hogar seguro a miles de niños sin recursos. La risa de los pequeños llenaba los patios de los centros, un eco de la risa de Luna que había sido la chispa de todo. El legado de Valeria, honrado a través de su hermana y de su hija, se transformaba en oportunidades para las generaciones futuras. Alejandro, ya no el millonario distante, sino un padre y esposo amoroso, había delegado gran parte de sus responsabilidades empresariales para dedicar más tiempo a su familia y a la fundación. Junto a Sofía y Luna, visitaba regularmente los centros, conmovido por cada historia de superación. El dinero puede construir imperios, pero el amor construye almas y futuros, solía decir, reflejando su profunda transformación. La antigua mansión Alcántara ya no era solo un edificio imponente, era un hogar vibrante, lleno de vida, de calor familiar, de cenas donde la risa y las conversaciones se extendían hasta la noche. Luna, ahora de 10 años, había crecido en un ambiente de amor y seguridad. Una niña feliz y brillante que idolatraba a su tía y a su padre. Entendía la importancia de la fundación y participaba activamente en sus eventos, leyendo cuentos a los niños más pequeños, un reflejo de la bondad de Sofía. Su vida, que pudo haber sido de soledad, era ahora un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, de cómo la verdad y el amor verdadero pueden sanar las heridas más profundas y construir un futuro más luminoso para todos, trascendiendo las barreras de clase y las intrigas. Sofía, sentada en la terraza de la mansión, observaba el atardecer, con Alejandro a su lado y Luna jugando en el jardín. «Nunca imaginé que mi vida cambiaría tanto», le dijo a su esposo, su voz llena de paz. «De ser la limpiadora invisible, a ser parte de esta hermosa familia, a poder ayudar a tantos niños». Alejandro le apretó la mano. «Tú siempre fuiste especial, Sofía. Solo necesitábamos descubrirlo. El amor, la verdadera herencia, ya lo llevabas contigo.
Y ahora, este hogar está completo gracias a ti. Sus palabras, cargadas de profundo afecto, sellaban una verdad inmutable. El amor genuino, sin precio ni clase social, es el tesoro más valioso. La mansión, antes silenciosa y fría, ahora rebosaba de vida, de risas, de amor. La imagen de Sofía, Alejandro y Luna, juntos en el jardín, con el sol poniente iluminando sus rostros, se convirtió en el símbolo de una nueva era para los Alcántara, una era donde la dignidad, la compasión y el amor eran los verdaderos pilares de su fortuna. El camino había sido arduo, lleno de obstáculos y revelaciones, pero al final, la verdad había triunfado, demostrando que el corazón humano, cuando se abre al amor, tiene el poder de transformar no solo vidas individuales, sino el mundo entero, dejando un legado imperecedero de esperanza y bondad.